Pronto volverán los amigos, las reuniones y la gran familia. Por ahora quédate en casa, tu lugar seguro. Seguro Sucre. Ya están operativas las rutas de la salud. Son exclusivas para transportar a esos héroes que trabajan en los hospitales y en las cadenas de producción, distribución y comercialización de alimentos. En las rutas de la salud debes usar mascarilla por la seguridad de todos. Los agentes están pilas y te pueden bajar si no las estás usando. Descarga las rutas de la salud en nuestras redes sociales. Y por sobre todo, Guayaco, sé un héroe y quédate en casa. ATM, en coordinación con la Alcaldía. Un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es miércoles 29 de abril del año del Señor 2020. Agradecimiento especial a todos los que se conectan ya a la señal del apóstol y a los que hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana de memoria, pero con cariño, la ATM de Guayaquil, Seguro Sucre y por supuesto Melate, cuyas puertas volverán a abrirse pasada la pandemia. Un saludo especial a todos los que se conectan ya a nuestra señal y hacemos una revisión de los hechos. Esto es En Caliente. Rotunda la frase de Ernesto Carrasco, el viceministro de Salud. La pandemia no ha terminado, está comenzando en el Ecuador, así lo recoge Diario El Universo en su titular principal de la edición de esta mañana en su página web. Esto es importante porque el gran temor de las autoridades es que nos estemos relajando en las medidas. Y conforme nos acercamos al deadline del 4 de mayo, cuando muchos municipios empezarán a decidir si abrir o no las puertas de la casa para que sea el fin de la cuarentena o el comienzo del fin de la cuarentena y el inicio de la nueva normalidad, como le llaman, es importantísimo que todos recordemos que lo peor no ha pasado. En Guayaquil se puede decir, a criterio de las autoridades, que nos acercamos al pico de la pandemia. Pero hay 221 cantones más en el país que están todavía en la fase inicial de una pandemia que ha golpeado de forma nunca antes vista a la vida de los guayaquileños. El temor ahora en las autoridades es que el epicentro de la pandemia se mueva hacia otras ciudades del país. En lo económico, Petroamazonas, así como lo hiciera el gobierno nacional en días anteriores, pidió a sus acreedores aplazar el bono de la deuda que tenía que pagar este año hasta el 2021 para poder cumplir y honrar sus obligaciones. Difícil momento se vive ahora en el Ministerio de Finanzas, que, según podía informar La Posta ayer en su boletín de por la noche, PM, no será capaz de cancelar los sueldos de abril. No será capaz por decisión, porque, los fondos que hay los quieren utilizar para paliar la emergencia, y porque son 900 millones de dólares mes a mes que simplemente no hay. Es altamente improbable, así lo calificaban las fuentes, que se paguen los salarios este fin de mes en el sector público. Difícil entonces se pone la cooperación dentro de un Estado que estamos viendo se acerca a términos de liquidez que no conocíamos en este milenio, al menos. La última vez que algo así sucedió seguramente fue en el año 99, una crisis con la que muchos empiezan ya a compararnos. Cumplida la cuota comercial y la revisión de los hechos, vamos a aprovechar esta mañana. Como ustedes saben, estamos en una semana de revisión con las voces expresidenciales, los expresidentes volviendo a hablar sobre la coyuntura y hablar muy particularmente sobre la crisis sanitaria, humanitaria y económica que ha golpeado al Ecuador. Intentamos encontrar soluciones, intentamos encontrar formas de mejorar el manejo gubernamental de la crisis. Esta mañana tengo el gusto de recibir como invitado al doctor Alfredo Palacio, expresidente constitucional de la República del Ecuador. Quédense ustedes a la entrevista.
Gracias a todos por quedarse a la entrevista. Yo soy Anderson Boscán en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes nos siguen por Facebook y por YouTube. Estamos atentos a la caja de comentarios. Suscríbanse y compartan, porque los quiero más si comparten que si no comparten. Presidente Palacios, muy buenos días. Lo tenemos ya en pantalla. Muy buenos días, señor periodista. Un gusto estar con ustedes esta mañana. El gusto es nuestro, presidente. Empecemos por el principio, porque aprovechando su doble condición, primero de expresidente y segundo de médico, es tremendamente acertado poder empezar a hablar de la crisis sanitaria. Hablando estrictamente del coronavirus, ¿qué es lo que más le preocupa en estos momentos? Bueno, la primera preocupación la mencionó usted. Efectivamente es muy preocupante. Crea mucho suspenso, crea terror y es algo misterioso y contradictorio que hablemos de que la crisis o que la epidemia recién está empezando cuando el gobierno ya había empezado a hablar de pasar de la fase de aislamiento, distanciamiento, que es lógico que tengamos que hacer eso. Tenemos que ir a eso, pero eso tiene que ser hecho como un levantamiento de medidas que reúna dos condiciones muy claras. Primero, tiene que ser sectorial y segundo, ser muy inteligente, no cuando una epidemia está empezando. Sectorial es que tiene que ser en la manzana, la cuadra, el barrio, la parroquia, en la cual se hayan documentado claramente algunos datos científicos, como por ejemplo que la tasa de contagio haya disminuido ostensiblemente, de modo que nosotros ya sabemos que la carga de virus allí ya está desapareciendo. Segundo, que obviamente no hayan casos nuevos en ese sector, que ese sector se encuentre, que ese sector donde planea levantarse las medidas se encuentre dentro de una red de salud. Ahí existan por lo menos 1 o 2 dispensarios para poder hacer los seguimientos a las personas a las cuales se les están levantando las medidas, que no existan nuevas llamadas de emergencia, que no existan asistencias a las salas de emergencia de los hospitales. Pero sí quiero aprovechar algo. Este problema del coronavirus obviamente podía, aunque es planetario, sí, podía haber tenido menor repercusión si nos encuentran mejor preparados socialmente, económicamente y con un sistema de salud adecuado. ¿Cómo es posible que nosotros digamos, sí, esta gente tiene que quedarse en su casa? Claro, hay casas que son muy cómodas, hasta ostentosas, donde se puede pasar vacaciones. Pero salga usted de Guayaquil un poco y va a encontrar que sobre el pantano hay paredes de calle tapadas con zinc y le llamamos casa. ¿Cómo es posible que podemos decir tienen que quedarse 5 o 6 personas metidas en ese tugurio? Es Presidente, importante que ahora empecemos a rectificar eso con una nueva reingeniería y una atención de salud. Vamos a hablar con precisión de lo que haremos en el regreso a esta nueva normalidad que nos proponen las autoridades y de lo que yo denomino la pandemia del hambre que viene después de la pandemia del virus. Pero quisiera de momento quedarnos un poco todavía en el manejo de la crisis por parte del gobierno. Muchas de las cosas que usted menciona no se hacen, algunas otras sí. La georreferenciación de los casos se está haciendo. El análisis sectorial que usted propone no se hace. Es decir, que por barrio sepamos cómo está la cantidad de personas contagiadas y si han pasado o no la etapa de la enfermedad de transmisión. En este momento, las autoridades aseguran que ha habido un decrecimiento de llamadas de emergencia, de atenciones de emergencia en hospitales, de atenciones en unidades de cuidados intensivos. ¿Le da la sensación, conforme lo que escucha de las autoridades, que lo peor ya ha pasado en Guayaquil? Bien, no soy un epidemiólogo, pero si eso está sucediendo y eso es verdad, no sé cómo podríamos afirmar que la epidemia está empezando, que recién empieza. Quiere decir que ya la estamos controlando y que sí podemos ir teniendo esperanzas en algunos sectores.
La cantidad de personas que ha sido afectada por esta epidemia se sigue manejando en un subregistro criticado por la mayoría de los expertos epidemiólogos. La cantidad de pruebas que recomendaban desde un inicio es 3, 4 veces superior a la que el Ecuador es capaz de hacer. Esto es, 3.500 pruebas diarias tendríamos que haber estado haciendo, hemos estado haciendo 600, 700, con la mayor de las suertes, 800 diarias. ¿Se puede tomar decisiones desde la Presidencia de la República y desde el COE Nacional si no se tiene la información completa, presidente? No, no con esos datos que usted me da. Obviamente nosotros necesitábamos con claridad tener un mayor conocimiento de quiénes son los infectados. Solo hay una forma de detener una epidemia. En primer lugar, conocer quiénes son los infectados y quiénes son los elementos con factores de riesgo y quiénes no. Y nosotros poder tener una vacuna, que no la tenemos, pero tener una vacuna o tener el remedio para poder aislar y a esos susceptibles transformarlos en no susceptibles. Para poder hacer eso necesitamos tener un conocimiento muy claro con las pruebas que hacían falta. Mire, desde el 12 de enero, China reportó la secuencia genética del virus. Desde el 12 de enero, si tenemos ya la secuencia genética del virus, es tiempo suficiente para que los científicos de todos los países hayan desarrollado pruebas genéticas, que es la única válida del PCR, para poder tener ese diagnóstico. Aquí se está haciendo en algunos lugares, como en la UES, como creo que algún sector del Ministerio de Salud lo tiene. Pero eso era lo básico y era viable, factible hacerlo científicamente. ¿Cómo valoraría usted al gobierno nacional en el manejo de la crisis sanitaria? Bueno, yo francamente no culparía tanto al gobierno, aunque hay algunos personajes que sí merecen ser señalados con cierta responsabilidad. Creo que el gran problema es el sistema. Sin embargo, hay algunos nombres de este gobierno que yo personalmente salvaría. Por ejemplo, salvaría el nombre del vicepresidente de la República, que por lo menos aquí en Guayaquil demostró una agilidad, una eficiencia, una inteligencia muy encomiable. Y creo que el ministro de Salud hizo todo lo posible, siendo simplemente un cardiólogo como soy yo. Sí, pero sí, coincido con usted que hay personas que se salvan dentro de la gestión de la crisis. A lo que voy es, más de echar culpas o responsabilidades, quería una valoración suya de si cree que se ha reaccionado dentro de lo poco preparado que han podido estar los países, se ha reaccionado medianamente bien, medianamente mal. ¿Cómo lo ve usted? No se podía. Era imposible que reaccionen adecuadamente porque para eso necesitas tener un sistema eficiente. Y el sistema de salud ecuatoriano es caduco, terminó, ya no sirve para nada, ya un esparadrapo no lo salva. Es necesario otro sistema de salud, no ahora, hace 10 años, cuando lo propuse en la campaña presidencial de entonces, y cuando llegué a la presidencia lo iniciamos, el aseguramiento universal de salud descentralizado en 3 ciudades, Guayaquil, Quito y Cuenca, con los 3 alcaldes. Empezamos muy modestamente, porque el aseguramiento universal de salud es cubrir a todos los ecuatorianos. Hay 4 seguros actualmente, 4 seguros, que es el IES, el ISFA, el ISPOL y los seguros privados. Pero eso, en ese entonces cubrían, no llegaban a un 25% de la población. Ahora incorporados, como debía ser, a los familiares de los afiliados, probablemente andamos por el 35-36%. Sin embargo, se hizo con el mismo presupuesto del IES, que no era lo que yo proponía, sino con el mismo presupuesto y aún reduciendo el presupuesto. Necesitábamos otros presupuestos para ese 5º seguro y que todos los ecuatorianos, el 100% de los ecuatorianos, queden afiliados
en 10 años, desde el 2006 hasta el 2016, en que eso debió cubrirse al máximo de excelencia. Era 100% de cobertura, 100% de excelencia. 100% de excelencia era prevención, curación, rehabilitación y hasta el análisis del medio ambiente para evitar justamente estos problemas. Esa excelencia y la cobertura de 10 años, del 100% debió hacerse en 10 años. Sin embargo, ese proyecto que lo estudié con una universidad de primera, como es la Universidad de Johns Hopkins, y que dejé un blueprint precioso entregado al presidente Correa, en meses, desgraciadamente, se desbarató por las disputas políticas. Con ese sistema de salud, señor, esta epidemia no pasaba de la fase 2, porque crea un sistema fuerte de asistencia primaria de salud. Con la asistencia primaria de salud es posible reconocer los síntomas. Veamos una cosa muy sencilla. Me llegó una persona que está estornudando, que tiene tos, le duele la garganta y tiene fiebre y se acaba de desembarcar de un avión que vino del Asia, o el papá acaba de llegar del Asia. Obviamente que en atención primaria de salud se me ocurre que allí tengo que iniciar un sistema preventivo, no solamente tratado de esa persona. Es decir, con un sistema de salud adecuado no se pasa de la fase 2. Presidente, entiendo que con un sistema de salud adecuado se puede responder de mejor forma. También la otra gran pata floja que ha tenido el gobierno para poder responder, que no es culpa de ellos, pero que la tiene el Estado ecuatoriano, es la inexistencia de un fondo para emergencias. Durante su gobierno existía el llamado FEIDEP, que era una cuenta de ahorro nacional prevista para emergencias. Precisamente fue su ministro, que luego sería presidente, Rafael Correa, quien la eliminó. ¿Cree usted que fue un error visto lo visto? No. Primero, esa fue una orden mía, cambiar el FEIDEP al CEREP. Y eso fue legítimo, porque mire, ¿qué es lo que pasaba? El presupuesto general del Estado, que se alimentaba en un 40% de préstamos, un 40% del petróleo, pero no podía subir en sus gastos más del 3.5%. Todo excedente, si subía el precio del petróleo, el excedente iba al FEIDEP. Y el FEIDEP, ¿para qué era? 70% para recomprar deuda externa. 5% salud, 5% educación. Eso era miserable. Yo ordené cambiarlo. Desde la vicepresidencia lo venía anunciando y lo cambiamos al CEREP. El CEREP cambió lo mismo, pero era 45% para reactivación productiva. Y de allí, cuando sea necesario, sigue estar anunciando la recompra externa, que le subía el valor siempre. Con el FEIDEP era 45% de reactivación productiva, 15% salud, 15% educación y vialidad e investigación científica. La primera medida petrolera que tomó mi gobierno a través del ministro de entonces. Pero luego tomamos otras medidas, como fue la OXI, como fue la Ley 42, con que recuperamos muchos recursos. Creo que en 3 años esto fue no más allá, llegamos por lo menos a 14.000 millones de dólares. ¿Me los gasté? No. Quedaron así. ¿No los metí al presupuesto? No. Los asigné al FEICE, que fue un fideicomiso que se dedicaba a la reactivación productiva, a nuevas formas de energía, salud y educación. Es decir, para esto que hoy estamos atravesando. Presidente, el gran problema que se avecina, como usted ya lo sabe y empezó señalándolo, es el regreso a la vida ordinaria, no por los miedos al rebrote solamente, sino porque la gente lleva 45 días sin poder vender, sin poder cobrar, sin poder facturar, sin poder producir. 45 días todos aquellos que no están dentro de la cadena de sectores que han seguido funcionando, es decir, la cadena de alimentos y sectores estratégicos. Se nos viene una pandemia
del hambre importante. ¿Cómo se le ocurre que deberíamos reaccionar como país? Bien, primero que sí, es necesario reaccionar porque esa pandemia del hambre que usted anuncia es auténtica, eso se viene. Un país puede quebrar si el padre de familia no produce mes y medio. Un país también puede quebrar y verse en problemas tremendamente serios. Pero obviamente no podemos resarcir esa debacle económica quitándole el dinero a la clase media. La clase media es la clase que vive con las justas. Quitarle $50 es imbalancear su presupuesto totalmente. Necesitamos buscar otros recursos. En primer lugar, este país ha sufrido robos importantes. Es necesario que ahora veamos la forma en que investiguemos quiénes y a dónde están esos dineros que fueron robados y debemos recuperarlos. Es la primera condición. Segunda condición, tocar la puerta de los organismos internacionales de los cuales los países formamos parte del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, tocar la puerta y decirle necesitamos fondos frescos, fluidez, para que nosotros podamos reactivarnos y obviamente poder trabajar a nuestros cerebros, a nuestras neuronas de las politécnicas, de las universidades y decirle estos fondos los queremos invertir en producción. Necesitamos saber qué podemos hacer, qué podemos industrializar de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, qué podemos hacer en términos de tecnología, en términos de Internet, en términos de nuevas creaciones y de innovaciones. Llegó el momento de reaccionarnos, de hacer que nuestras inteligencias empiecen realmente a funcionar. Necesitamos un líder, necesitamos liderazgo para que podamos salir adelante de esto sin quitarle la plata a los pobres. Entiendo entonces de su comentario que los proyectos que ha enviado el Ejecutivo al Legislativo con carácter económico urgente no son mucho de su agrado, porque estos van por una vía contraria a la que usted sugiere. Estos conceptualizan básicamente que todos tenemos que aportar para salir de la crisis y dentro de ese todo está incluida la clase media, personas que ganan desde $700 en adelante, públicos, privados, todos aportando. ¿No le parece que el país está para eso? Son por lo menos medidas insuficientes. No son suficientes. No son insuficientes ni materialmente y mucho menos éticamente. Sabiendo que nos han robado y no hacemos nada por recuperar la plata. Sabiendo que existen los organismos internacionales que tienen la obligación de atender a gobiernos cuando pasan crisis como estas. Y sabiendo que estamos en la obligación de empezar a producir para vender productos elaborados y no solo materia prima, no solamente vender guineo, camarones, petróleo, sino que tenemos que industrializarnos y la plata que consigamos de los organismos internacionales, invertirlos en una forma de producir con más inteligencia. El gobierno nacional tiene mucha esperanza en las leyes que ha enviado a la Asamblea, tanto así que sus máximos voceros, la ministra de Gobierno, el vicepresidente de la República, han citado como posibilidad el poder activar el mecanismo de muerte cruzada contemplado en la Constitución para disolver la Asamblea Nacional en caso de que no se llegaran a aprobar estos proyectos. ¿Le parece a usted una solución viable, deseable? No me parece una solución deseable. Me parece que el gobierno actual tiene la obligación de afrontar sus responsabilidades hasta el final, convocar a elecciones y en base a eso elegir un nuevo gobierno legítimo que sepa trabajar mejor de lo que lo ha hecho este gobierno. Pero ¿qué puede hacer también el gobierno nacional si la Asamblea lo deja con las manos atadas? ¿Hay cosas que puede hacer el Ejecutivo que no dependen del Legislativo en estos momentos? Bueno, creo que el presidente de la República está en la obligación de negociar
tiene que negociar no solamente con la Asamblea, tiene que negociar con el pueblo. Yo les recuerdo que yo soy un médico, no afiliado a ningún partido político. Llegué a la vicepresidencia en primer lugar solamente por el Aseguramiento Universal de Salud y llegué a la presidencia. Yo no tenía un solo diputado, uno solo, porque no tengo partido político. Sin embargo, pasé leyes como la Occidental y recuperamos pozos petroleros que nos dieron una riqueza inmensa. Cambiamos la ley 42. ¿Cómo lo hice sin tener diputados que me apoyen? Porque lo decía el pueblo me escuchaba y a la Asamblea no le quedaba otro camino que escuchar esa reacción, esa voz profunda de la tierra que viene del pueblo. Allí no hay alternativas. Es decir, el presidente tiene que ponerse los pantalones como presidente y ejercerlo de esa manera y negociarlo así. ¿Qué hay de los momentos de crisis que han enfrentado todos los presidentes del Ecuador? Porque este es un país de eterna crisis. ¿Esperaría usted ver unidad política conociendo a nuestra clase política? Porque ya se están matando los que creen que no debe haber más impuestos con los que creen que debe haber más impuestos, los que creen que no deben pagar la deuda externa con los que creen que se debe pagar. ¿Cree usted que estamos a la altura para sentarnos en una mesa y llegar a acuerdos mínimos? Bueno, yo creo que no se debe pagar la deuda externa y no creo que estamos en el momento de recuperarnos simplemente con más impuestos. Sin embargo, eso no me va a servir para que yo mate a nadie ni me deje matar de nadie. En cambio, sí tengo argumentos para decir, tenemos otros medios para nosotros recuperar fondos y poder levantar al Ecuador. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos balas para matarnos. Necesitamos neuronas para funcionar y presentar nuevas propuestas. Y estoy seguro que nuevas y frescas propuestas evitarán la bronca, evitarán las peleas. Definid y no disputaréis. ¿Le pareció un error, de lo que entiendo, el pago de los 300? Sí, señor, me pareció un error. 25 millones de dólares que... Sí, me pareció un error. Y lo señalé. Le escuché entrecortada la respuesta. Sí, le repito que sí me pareció un error. Ok, perfecto. Presidente, avancemos un poco más hacia el futuro. Hay quienes comparan la crisis que vivimos con la crisis del 99 y la comparan no sin acierto porque Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional prevén una caída de más de 6 puntos en la economía ecuatoriana, algo que no veíamos en los últimos 20 años, 21 años desde 1999. Con un escenario como este, con la llave del petróleo cerrada, con imposibilidad de exportar porque el mundo no está consumiendo, con imposibilidad de imprimir dinero, con incapacidad de recuperar lo robado porque tarda demasiado y tenemos un sistema de justicia flojo. ¿Usted le ve salida al Ecuador? Sí, soy irremediablemente optimista y creo muchísimo en mi país. Este país no morirá jamás, se levantará, tendrá esta crisis. A estas crisis yo las llamo más oligofrénicas, crisis de falta de neuronas más que de otra cosa. En este momento lo que nosotros necesitamos es pensar en los modos que vamos a salir de aquello. Después del 99, sí, fue una crisis terrible. Les recuerdo que a mí me tocó asumir la vicepresidencia del 2003, la presidencia del 2005, y yo encontré las arcas fiscales en la lona. No había nada. Tenía que tomar medidas valientes, y esas medidas valientes se tomaron en los dos aspectos. Cambio de la ley de hidrocarburos, la ley 42, donde las petroleras extranjeras se llevaban el 82%. El 18% era para el Ecuador.
¿Cómo era eso posible? Y nadie decía nada. Esa ley había que cambiarla. La cambié, como le decía, sin tener un solo diputado. Sin embargo, envié la ley al Congreso para que la cambie por lo menos a no menos del 50% del excedente para el Ecuador. La OXI había sido demandada, no acepté los reclamos de la OXI y recuperé los petróleos, el Pozo 15 y otros. Esto le dio al Ecuador una inmensa riqueza. Yo tuve que tomar esas medidas para que entren arcas y además para poder sacar adelante mi aseguramiento universal de salud, que es algo que socialmente, humanamente necesitamos con urgencia ahora, porque tenemos índices realmente espantosos y el hambre que se viene, como usted lo señala, va a ser peor. Entonces hay que tomar medidas como esas. Serán ahora ya no las mismas, porque ya las tomé y eso ya está en función, pero habrá que tomar medidas de ese estilo. Hay que estudiarlas con valentía. Presidente, el gobierno ha trasladado en los últimos días parte de la responsabilidad de cómo regresamos a la normalidad y cómo enfrentamos la pandemia del hambre de la que venimos hablando largamente en esta entrevista a los municipios. Los municipios que, a vista de gobierno, son los que están más cerca de la gente y conocen mejor la realidad. ¿Le ha parecido una decisión acertada involucrar a los gobiernos autónomos descentralizados? Sí, me parece muy bien. Yo soy un ferviente creyente de las autonomías y de la descentralización. La inicié, creo que trabajé en una ley al respecto, de manera que eso me parece muy bien. Y eso es lo que les va a dar la integridad y la unidad que necesitamos en el país. No necesitamos unanimidad de pensamiento. Toda unanimidad es sospechosa. Toda unanimidad siempre trae algo escondido. Qué bueno que pensemos distinto. Qué bueno que seamos diferentes. Lo que tenemos que ser es suficientemente inteligentes para saber tratar nuestras diferencias y ponerlas en conjunto para trabajar en la dirección correcta del Ecuador. Presidente, le agradezco muchísimo por el tiempo que se ha tomado para respondernos. Estamos ya en la recta final de la conversación, pero no quiero irme sin permitirle un mensaje directo al presidente de la República y al gobierno nacional como un consejo de alguien que ocupó el sillón en Carondelet. Muchísimas gracias. Señor presidente, entiendo que ocupa usted el cargo más difícil, más complicado que tiene la historia, pero tiene que ejercerlo a plenitud, con fuerza. No importa si eventualmente le dice dictador, ahora es el momento en que usted tiene que ejercerlo con una mano firme. Convoque a toda la nación, llame a todas las mentes brillantes que tiene este país, llame a las universidades, llame a las politécnicas, dígale, vamos a conseguir plata de los fondos internacionales, dígame cómo invertimos, háganme proyectos para presentar a estos organismos de qué podemos hacer para sacar adelante este país. Esas mentes brillantes son las que le van a dar la solución. Escucharon ustedes al expresidente de la República, Alfredo Palacio. Doctor Alfredo, un fuerte abrazo, cuídense mucho y gracias por acompañarnos. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Un tono bastante ecuánime ha tenido el expresidente Palacio, evitando la crítica por la crítica y enfocándose en lo que considera él son las soluciones al país. Considera equivocado el camino que ha tomado el gobierno nacional de ir por la vía de los impuestos, incluyendo a la clase media en esto. No se opone a la vía tributaria para recoger recursos para el Estado, se opone a que la clase media sea tomada en cuenta para esta subida de impuestos que se está debatiendo en la Asamblea Nacional. Ha asegurado también el doctor Palacio que deberían de ser, y esto lo he dicho en reiteradas ocasiones durante la conversación, deberían de ser los académicos y los científicos quienes estén al frente de la asesoría del gobierno nacional y que las decisiones del gobierno se tomen con base en la evidencia científica y no con base en los cálculos o creencias de los políticos, lo cual yo apruebo y me parece acertadísimo. Ha convocado al presidente Lenín Moreno
póngase los pantalones, le ha dicho textualmente, y tome decisiones. No importa si lo llaman dictador, ha asegurado el presidente Palacio, porque en este momento importa más salvar vidas y reactivar la economía que la propia imagen del presidente de la República. Este es un consejo que pediré sea retransmitido en las redes de La Posta para ver si llega a oídos del gobierno nacional. Dicho esto, dicho lo dicho, terminamos esta mañana como todas las mañanas. Esta es mi conclusión, este es el punto final. Son momentos extremadamente difíciles. Y es en los momentos difíciles donde se conoce la calidad de políticos que tenemos al frente de la nación. Y aquí la responsabilidad y la carga de la responsabilidad no puede estar solamente sobre el gobierno nacional y los hombros del gabinete. Debemos expandir esa carga para que la sientan todos los políticos que tienen voz y voto en este país. Y hablo de cosas en las que necesitamos que los políticos se pongan de acuerdo. Yo sé que los impuestos no nos gustan, que a mí el que menos, no le gustan a nadie. Pero también sé que sin una recaudación tributaria, con las llaves del petróleo cerradas, con incapacidad de producir en las empresas públicas las pocas que producen utilidades y no pérdidas, no hay otra vía que no sea la tributaria, porque adivinen qué, los créditos no podemos inyectarlos a gasto corriente. Necesitamos que los políticos sean capaces de acordar cómo vamos a tener una reactivación laboral en un mercado agonizante, donde 6 de cada 10 no tienen un empleo o no tienen un empleo formal, y los cálculos es que pasemos a 7 de cada 10, incluso 8 de cada 10, si esto se complica. Entre 300.000, 500.000 y 900.000 empleos perdidos es lo que se calcula. Necesitamos que los políticos se pongan de acuerdo en cómo vamos a hacer para recaudar el dinero. ¿Qué tenemos que recaudar? Dejen de pensar que aquí va a caer dinero del cielo. Necesitamos que los políticos se pongan de acuerdo en las acciones que arreglan el fondo y no la forma de la economía. Este es un momento de llamado histórico, especialmente para quienes están en la Asamblea Nacional. Sabemos que piensan distinto, celebramos que piensen distinto, pero celebraremos aún más cuando pensando distinto lleguen a un acuerdo y le entreguen a este país una ley digna y bien hecha. Aquí nos vemos mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Seguimos con las conversaciones con expresidentes. Me acompañará el expresidente de la República, Abdalá Bucaram.